Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.
Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse un domingo más a nuestra reunión de la Iglesia Buenas Nuevas para compartir un tiempo juntos de adoración, de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como enseña su palabra, para estar juntos y también compartir la palabra de Dios tan necesaria para nuestras vidas. Así que le doy gracias a Dios por tu vida y espero que Dios te bendiga en este tiempo que podamos escudriñar, leer, estudiar y compartir la preciosa palabra de Dios en esta hora. Se está hablando mucho que luego de esta pandemia y de esta situación mundial que estamos pasando, las cosas no van a ser igual, nada va a ser igual para la vida del ser humano, independientemente de cuáles van a ser las cosas que van a cambiar. Yo quiero compartir rápidamente una palabra para fortalecer tu vida y tiene que ver con algo que sí tenemos que cuidar mucho. Aquellos que ya la tienen y la practican y la activan, la tienen que cuidar muchísimo, y también aquellos que se van acercando a confiar en Dios en este tiempo y van obteniendo esto que vamos a hablar. Es muy importante que lo podamos cuidar. Esto es algo que se ha cuidado a través de todos los tiempos, desde el principio, cuando Jesús estableció su ministerio y la iglesia, hasta el día de hoy, y la palabra misma aconseja que cuidemos muchísimo. Y estamos hablando de nuestra fe, que es realmente lo que nos sostiene, lo que va a sostener tu vida, mi vida, es la fe, y es la fe en las promesas de Dios. Si hay algo que no tenemos que perder y que tenemos que cuidar mucho y valorar mucho, es la fe. Porque la fe es la que nos lleva y nos impulsa hacia adelante, y en un aspecto estrictamente espiritual es la fe la que nos va a llevar directamente al cielo, la presencia de Dios. Así que quiero compartir esto y espero que sea de gran bendición y de gran provecho para tu vida. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 20, allí está un encuentro muy precioso que Jesús tuvo con sus discípulos, y después de una situación que se dio, los discípulos le hacen algunas preguntas, y Jesús le contesta y le dice: lo que sucede es que ustedes tienen poca fe. Porque de cierto les digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte: córrete hacia allá o hacia acá, y el monte lo hará, y nada le será imposible. Es un texto muy conocido y muy usado aún a nivel general, acerca de los montes, ¿no? Cómo la fe puede mover las montañas. Hay canciones hechas, hay himnos preciosos que evocan, ¿no es cierto?, esta parte de la Biblia, pero la realidad es que esto está escrito y Jesús lo dejó precisamente para destacar la importancia que tiene la fe para la vida de las personas. Cuando miramos este texto vemos que Jesús hace una especie de contraste, ¿sí?, entre la semilla de mostaza y un monte. La semilla de mostaza que Jesús menciona cuando dice que si su fe fuese tan pequeña como un grano de mostaza. Los que conocen cómo es el grano de mostaza, les puedo asegurar que es una semilla muy pequeña, que puesta en la palma de la mano apenas se puede ver. Algo tan pequeño, ¿sí? Y Jesús dice: si tuviesen la fe tan pequeña aún como un grano de mostaza, ustedes podrían correr un monte, ¿sí? Y vuelvo a compartirles la distancia que hay entre un granito de mostaza, una semilla de mostaza, y un monte que es grande, enorme, e imponente, ¿sí?, que a veces los vemos y quedamos sorprendidos. Entonces Jesús usa este contraste y esta forma de enseñar para hacerles ver la importancia y el poder que tiene la fe en las promesas de Dios. El poder que tiene la fe que puede estar en tu vida y en mi vida. Esa fe que ya hablamos alguna vez, que es una fe que viene de Dios y que está implantada en nosotros, y solamente tenemos que activarla para que las cosas sucedan y para que nuestra vida pueda moverse en esa fe y pueda hacerlo en victoria en todas las áreas de nuestras vidas.
Así que compartiendo esto, sacamos en conclusión que Jesús hace este contraste para hacer ver el poder que tiene la fe y que no se achica ante ninguna circunstancia. Un monte que es tan grande puede ser corrido solamente con tener fe. Pero también ahí nos enseña de alguna manera que la fe, esta fe práctica y aún pequeña, puede mover cosas. No estamos hablando de estar moviendo montes ni nada de eso, sino que de alguna manera esta especie de metáfora que el Señor habla, lo que nos quiere enseñar es que la montaña representa las crisis, los problemas, las dificultades que podemos pasar en la vida. Eso representa de alguna manera ese monte que está por delante, ¿no? Son esas circunstancias que a veces están delante nuestro y que son tan grandes, o nosotros las vemos tan grandes y que de alguna manera pensamos que es imposible que eso se corra para que nosotros podamos realmente continuar bien nuestras vidas. Pero sin embargo Jesús enseña que sí, que esas circunstancias, esos problemas y todo lo que puede estar delante nuestro, que pueda ser conflictivo o que pueda ser una crisis, puede llegar a correrse por la fe. Algo que puede estar anidado en tu corazón, en tu mente, en tu ser, que en principio puede ser muy pequeño, porque Jesús dice no hace falta más que eso, que tener una fe que sea genuina y que confíes en que Dios nos ha dejado promesas y que acercándonos a Él vamos a estar en una actitud de vencer y de correr los obstáculos que se pongan en nuestra vida. Evidentemente, cuando vemos lo que está pasando, se crea cierta desesperación. Hay mucha gente que está desesperada, gente que está perdiendo sus trabajos, su fuente de trabajo, sus negocios, sus emprendimientos, sus comercios, y la verdad que es doloroso y es lamentable, y nos damos cuenta que no hay respuesta y no va a haber respuestas que puedan satisfacer esas necesidades que se van a crear de aquí a un tiempo. Pero sí, la palabra de Dios, y es nuestro deber compartirte que muchas cosas se pueden mover, pero evidentemente cuando vamos a la fe bíblica, cuando vamos a la fe en Dios, pasando obviamente por nuestro Señor Jesucristo, aún se pueden mover los montes, aún las circunstancias que fueron desfavorables pueden volver a cambiar y pueden ser aún mejor que antes, porque eso es lo que hace la fe. Hay muchas promesas que Dios hace para su iglesia, para sus hijos, para aquellos que quieren creer en Él. Y esas promesas se mueven a través precisamente de ese grano de fe. Las promesas que Dios nos dejó se mueven a través de la fe. Por eso yo les compartía la importancia de que aunque muchas cosas vayan a cambiar de aquí en adelante en la humanidad, hay algo que tenemos que defender y cuidarlo muchísimo, muchísimo, porque es la que nos va a garantizar poder levantarnos nuevamente, poder avanzar, ¿sí? con una expectativa de confianza y de fe, porque Dios lo hará, ¿sí? Porque Él, cuando promete algo, lo hace, porque Dios no es hombre para mentir. Así que las montañas que representan las dificultades en nuestra vida pueden ser corridas por algo muy pequeño, que es la fe, porque Dios no nos pide que tengamos una gran fe. Dios pide que simplemente nos acerquemos con un corazón dispuesto, y con esa pequeña disposición de fe, Dios empieza a obrar en tu vida, en mi vida, y puede mover aquellas cosas que no se están moviendo o no se van a mover
por una fuerza humana, ni por una decisión, ni por nada que hagamos o haga alguien, sino que solamente se van a mover por el poder, por el amor, por la compasión de Dios. Y cuando Jesús les decía esto a sus discípulos, de alguna manera les decía, esto tiene que suceder así para que mi Padre se glorifique, para que todos vean que realmente la fe tiene poder. Entonces hay que poner en práctica esa cuota de fe, la que tengas, pero ponerla en práctica y ponerla delante de Dios y ponerla en Dios por sobre todas las cosas, para que comiencen a suceder cosas. Y cuando comienzan a suceder cosas, entonces ahí vemos la gloria de Dios. Ahí nadie puede negar que Dios se está manifestando. Nadie puede negar que Dios es un Dios de gracia, de amor, de poder, de misericordia, y empezamos a experimentar la realidad de un Dios que creó todo y que siempre está con su brazo extendido para ayudarnos y bendecirnos. Pero la fe es un motor que mueve, es una herramienta preciosa. Por eso les decía, yo no sé cuántas cosas vayan a cambiar en el diario vivir de nuestras vidas, pero si hay algo que no debe cambiar y que debe avanzar y que no debe ser quitada de tu vida, nunca te desalientes por nada, sino más bien poner fe para que esa fe te muestre una y otra vez el poder de Dios en tu vida. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Está hablando de Jesús. El poder de Jesús es tremendo. Por eso dice que Él es capaz de hacer las cosas mucho más de lo que nuestro razonamiento da, mucho más de lo que nosotros pensamos. Jesús puede hacerlo porque Él tiene el poder para hacerlo. Este texto nos habla del poder de Jesucristo que opera a través precisamente de la fe que hay en cada uno de nosotros. Pedro, el apóstol Pedro, también ahí en su segunda carta, el capítulo 1, versículo 4, él decía que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas nosotros podamos andar y ser partícipes de la naturaleza divina y del poder de Jesucristo. Esas promesas están a lo largo de toda la Biblia y son puestas y han sido dejadas para nuestras vidas. Pero esas promesas solamente se activan a través de la fe, de ese granito que comenzamos hablando, ese granito de mostaza, esa pequeña semilla de fe que tiene la capacidad y el poder en Jesucristo de asistir a nuestras vidas y de poder hacer aquellas cosas que quizás no podamos de otra manera, de otra forma. En el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 23 también dice, mantengámonos firmes en la esperanza que tenemos en Dios, porque Él fue quien prometió y es fiel para cumplir. Es decir, que toda nuestra fe puesta en las promesas de Dios, entonces harán que ellas se cumplan. ¿Por qué se van a cumplir? Porque dice que Dios es fiel. Y como Dios es fiel, Él va a cumplir todo lo que prometió en tu vida, todo lo que promete en su palabra. Y quizás esas promesas que vos rescataste alguna vez de la palabra de Dios, de la Biblia, o sentiste que son promesas que están dispuestas para tu vida, están ahí, están intactas para ser movidas a través de la fe, y que esas promesas se cumplan en tu vida, tengan el carácter que tengan y sean en el área que sean, pero la fe va a hacer que se activen esas promesas de Dios. Y así funciona la palabra de Dios, así funciona Dios, y así funcionan las Escrituras y el Evangelio de Jesucristo. Así que, por último, compartirte que si lográs tener ese granito de fe, esa pequeña semilla, aunque sea pequeña, de fe, porque, repito, algunas personas piensan que hay que tener una gran fe para acercarse a Dios o para continuar
en el camino de Dios. Y en realidad el Señor dice que lo que necesitamos es una disposición de fe, aunque sea pequeña, de nuestro corazón, para que así la obra de Dios comience o continúe en nuestra vida de una forma extraordinaria para nosotros, ¿no? Y podamos ver el obrar, el amor, la misericordia de Dios y experimentarla, porque lo importante es experimentarlo. Cada uno puede experimentar a Dios de forma personal por medio de la fe, ¿sí? Entonces, todas las promesas de Dios se cumplirán si realmente podemos creer en ellas, ¿sí? Y como decía al principio, algo muy importante es que estamos en un tiempo que todas las cosas van en contra de la fe. Entonces es importante que sigamos creyendo y confiando en Dios, en el Dios que hizo todas las cosas y las puso para que nosotros las disfrutemos, en el Dios que me envió su Hijo para rescatarnos del pecado y para darnos salvación. Eso es fundamental para nuestras vidas, porque si sacamos de nosotros la fe o dejamos que la fe en las promesas de Dios, en la palabra de Dios se vayan de nuestras vidas, no nos queda nada, porque todo lo demás es muy inestable, ya lo estamos viendo. Entonces yo quiero invitarte en esta tarde a poder confiar en Dios, a poder poner esa disposición de tu corazón y ese granito de fe en Dios y en su palabra y en su Hijo Jesucristo. Y también para que la iglesia en este tiempo no sea movida ni sea apagada, necesita la iglesia también activar nuevamente la fe en Dios. Y activando la fe en Dios, todas las promesas que están en la palabra se pueden aplicar a tu vida y a la mía. Así que no sé cuáles pueden ser las montañas que pueden estar delante de tu vida, cuáles pueden ser esas circunstancias que están allí para ser movidas. Yo quiero invitarte a que puedas animarte a activar la fe bíblica, la fe en Dios, y que la cuides muchísimo porque tiene un valor incalculable y es la que puede sostener nuestras vidas. Así que te invito a orar y vamos a declarar esta palabra que hoy compartimos. Amén. Señor y Dios, quiero darte gracias y alabarte, Señor, por esta preciosa herramienta que nos has dejado, Señor, que es la fe. Una fe activa, Señor, puesta en ti, para que así, Señor, todas tus promesas sean para nosotros sí y amén, como ella misma asegura. Yo te doy gracias, te pido, Señor, que cada uno de los que están ahora participando puedan, Señor, con todo su corazón y con todo su deseo, poner delante de ti, Señor, esa cuota de fe y creer, Señor, que tú tienes todo lo que cada uno de ellos necesita. Yo bendigo sus vidas, oh Dios, te pido que tú corras todo obstáculo a través, Señor, del poder de la fe que pueda haber en la vida de las personas. Si hay enfermedad, Señor, que sean corridas en el nombre de Jesús y en el poder que opera precisamente a través de la fe. Señor, si hay problemas matrimoniales, que tú estés obrando allí, corriendo también, Señor. Si, oh Dios, hay temores o hay circunstancias que tengan que ver, Señor, con la economía, yo te ruego que tú estés obrando, Señor, poniendo ese poquito de fe para que cada uno de los que la pongan en práctica vean el gran poder que tú tienes, Padre, que sobrepasa todo entendimiento y que puede hacer una gran obra en sus vidas, Señor. Bendice este tiempo y gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Continuamos con otra parte del culto. ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer
crecer, dio su sangre carmesí, y las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que yo soy, lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario, Señor. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Génesis 22, 8 y 14. A Dios se le conoce como Jehová Jireh. Esto significa, como dice Abraham, Dios proveerá, el Dios proveedor. Abraham tenía confianza, fe al momento de ofrendar algo a Dios. Estaba seguro de que Dios iba a proveer. Puede que pienses en la situación económica del país, en la situación laboral o económica por la que estés atravesando. Pero yo te animo a que, al igual que Abraham, ofrendemos a Dios tranquilos, teniendo la plena certeza de que Dios proveerá y no nos hará faltar nada. Así como no le faltó a Abraham,
a ti no te faltará lo que sea que presentes como ofrenda delante de Dios. Confía, Dios es tu proveedor. No el trabajo, no la economía, no el país. Porque recuerda, Dios es Jehová Jireh, el Dios proveedor. Que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo.